Hola, ¿qué tal amigos de otrositio.mx? Nos encontramos aquí con Samuel Cruz, el cual nos va a proporcionar una entrevista de su reciente viaje a Venezuela en Caracas. Por favor, Samuel, preséntate y dinos tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en Instagram y a qué te dedicas. Bueno, pues antes que nada, saludarte, Rosa. Muchas gracias por el espacio, por abrir este espacio al diálogo. Bueno, en Instagram, que sobre todo es donde he compartido mucha de esta experiencia y donde seguimos compartiendo más experiencias que hemos tenido, es Samuel H-Cruz-Contreras, para que puedan tener un poco más de acceso. Tengo 23 años, estudio la carrera de Derecho y soy parte del Partido del Trabajo, tanto en su estructura juvenil como en la estructura que está tomando la dirigencia en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, dime cuál fue el propósito de tu viaje a Venezuela. Bueno, el Partido del Trabajo, al ser un partido internacionalista, tiene muchos contactos, convenios y acuerdos con muchas organizaciones y partidos de izquierda en el mundo. Uno de ellos es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, el cual a través de una convocatoria solicitó espacios para el partido para poder asistir a la Internacional de Liderazgo de la Juventud, Antonio José de Sucre, en Venezuela. A través de esta convocatoria yo fui seleccionado y tuve la oportunidad de ir con otros dos compañeros del partido a esta escuela de liderazgo internacional. Y dime, ¿quién pagó el viaje? ¿Fue el partido? ¿Fue el gobierno de Venezuela? ¿O cómo fue que les patrocinaron esta invitación? Bueno, la escuela reunió a 50 estudiantes de toda Latinoamérica, de 16 países de América Latina, y los gastos corrieron a partir del propio gobierno de Venezuela, a través de su estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ok, ¿y estos costos que ellos cubrieron fueron solo logísticos o también les hospedaron, les dieron comida? ¿Qué más fue que les proporcionaron, ¿no? Como en el acuerdo. Bueno, en el tenor de ser internacionales, claro, ellos pagaron los vuelos, pero la escuela es una escuela que ya está funcionando desde hace mucho tiempo, con cortes nacionales. Entonces, el gobierno ya va siguiendo lo que es la escuela, ya desde hace mucho tiempo ya tienen un programa en plan alimentario, en el plan de las actividades que se hacen y demás, y lo que fue ahora nada más el gasto de nosotros fueron los vuelos. Ah, ok, o sea, los vuelos los pagó el PT. No, el Partido Socialista Unido de Venezuela a través, bueno, el gobierno de Ah, Venezuela. ok. Bueno, los gastos que ustedes tuvieron fueron gastos personales que tuvieron allá. Exacto, porque ya teníamos todo cubierto, comida, Ya. hospedajes, a todo y esto. Bueno, y Samuel, cuéntame, ¿tú qué opinas acerca de lo que se dice en los medios de comunicación de la pobreza extrema que sufre Venezuela, el acceso limitado a los servicios básicos en Venezuela y cómo es que vive la gente allá? Bueno, la verdad es que yo antes de ir también iba con una idea un poco eh, sobre lo que pasaba, bastante distorsionada. Porque sí, en medios tradicionales sobre todo se ha visto mucho esa desinformación o en ese tenor de tratar de desprestigiar cómo se vive allá. Pero cuando llegamos no vimos lo que se suele llamar una dictadura, no vimos falta de servicios, sino que ellos a través de la exploración urbana, porque íbamos a Caracas, bajábamos a Caracas y hablábamos con la gente, no había nadie que nos limitara a hablar con alguien, sino que la gente se acercaba y hablaba con nosotros. Y lo que ellos más que nada reprochaban era que los medios aprovechaban ciertos sí, estallidos sociales, pero que los distorsionaban a modo de que se viera como ir en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero te pongo un ejemplo. Eso que se veía, que incluso creo que Luisito Comunica hizo ahí un video, que había desabasto en supermercados, que la gente pasaba hambre. Lo que pasó fue que en 2015, cuando el presidente Obama impuso sanciones a Venezuela, después de la muerte del comandante Chávez, lo que pasó fue que denominó a Venezuela como una amenaza inusual a los intereses de Estados Unidos. Una amenaza inusual, que es algo que pocas veces se había oído. Lo que ocurre con estas sanciones fue que sí, se vieron limitados a la hora de exportar e importar. Incluso los propios venezolanos no pueden salir de Venezuela sin una visa a cualquier país. ¿Por qué? Es una restricción de Estados Unidos que ellos que impusieron, pues ya. O sea, entonces, perdón que te interrumpa, Venezuela está dolarizado actualmente, ¿cierto? Han tenido que mantenerse en ese tenor de ¿Por qué? dolarizar.
porque las mismas sanciones, sin embargo, no les permiten tener una moneda fuerte. Por ejemplo, a lo que iba con las exportaciones e importaciones, ellos sí pueden exportar muy poco, porque lo que producen alcanza para sí una soberanía alimentaria, pero no para darse el lujo de... ¿Y a qué se debe esa poca producción? ¿Tú crees que se deba a la mala administración del gobierno o a qué se deba esa poca administración o producción de producto interno, básicamente? No, bueno, viene ahí mismo, en el mismo tenor de las sanciones, porque ellos tienen muy limitado lo que pueden producir o tienen muy limitado lo que pueden innovar en cuestión de, de fábrica, o sea, de toda la infraestructura, están muy limitados en ese sentido. Entonces, lo que ellos han venido haciendo a través de las comunas, que es el modelo civilizatorio que le viene impulsando en cuestión de la ciudadanía, es poder tener esa autogestión para ellos mismos. Porque, por ejemplo, café sí que han exportado mucho y en Turquía es muy, muy solicitado el café venezolano y demás. Pero lo que iba con esta desinformación de los medios es que cuando inicia la pandemia, ellos ya venían soportando las sanciones. Pero a raíz de la pandemia se incrementa la problemática. Lo que pasa es que la líder de la oposición, la dirigente en ese momento, que todavía lo sigue siendo, pero ya no con un gran reflector, María Corina Machado, acude a Estados Unidos a pedir más sanciones todavía en un momento de que todo el mundo atravesaba por una pandemia global, ¿sabes? Entonces, ella lo hacía bajo el discurso de que las sanciones iban a presionar tanto al presidente Nicolás Maduro que abandonara el gobierno. Pero al final las sanciones a quién afectaban directamente, no afectaban a Nicolás Maduro, afectaban a la población. Y fue de la misma manera que Corina Machado y la oposición quienes empezaron, sí, a hacer que brotaran esos focos de hambruna en Venezuela. ¿Qué salvó a Venezuela? La propia gente. Al tener ese inicio de soberanía alimentaria a través de las comunas, pues empezaron a poder sobrellevar la crisis. Incluso el mango, había mucho mango por las calles. O sea, al final las sanciones han venido evitando que Venezuela pueda salir, porque Venezuela es un país extremadamente rico en petróleo y demás, pero son las sanciones de Estados Unidos las que lo mantienen presionado. ¿Y por qué el gobierno de Nicolás Maduro no puede garantizar la alimentación de la gente si se supone que todavía tienen producción en su refinería y siguen siendo un país fuerte en petróleo? ¿Y por qué la gente tiene que entonces sobrevivir si se supone que tienen un gobierno que debería de garantizarles la comida? La alimentación está asegurada. Eso, ¿Y entonces por qué hay hambruna? esas cifras se han venido inflando a través de la prensa. Claro que como en todos lados siempre ha habido brotes por tema de alimentario, pero en Venezuela lo han sabido sobrellevar a través de la comuna del nuevo modelo civilizatorio. Lo que ellos han hecho al organizarse en comunas es que los propios vecinos van aportando lo que pueden aportar al sistema y así han evitado incluso verse afectados por muchas de las sanciones. Pero en tenor de que haya hambruna como tal, pues la verdad es que es una mentira que se ha venido contando durante muchos años. ¿Y tú sabes cuánto gana un venezolano en promedio al mes en trabajo, sin contar el hecho de que se den entre ellos servicios básicos? Los salarios son muy bajos, ciertamente, y se dan en dólares. No recuerdo la cantidad, pero no es mucha, no es exagerada. Pero a través de la comuna, lo que han hecho es que el salario no ha sido gran detonador de problema. Bueno, eso es lo que dices tú porque no vives allá. Pero, ¿sabías que el 90% de los venezolanos con el salario que ellos ganan no pueden garantizarse ellos mismos una canasta básica, que es básicamente lo que está ocurriendo en México? Porque se está inflando demasiado la moneda, se están aumentando las sanciones, porque vamos para allá con todas las sanciones que están viniendo hacia México y Latinoamérica de parte de Estados Unidos, que obviamente aquí estamos viendo que en realidad, pues sí, el cáncer es Estados Unidos y tenemos que desdolarizarnos definitivamente, pero entonces ya no está en nosotros como comunidad desdolarizarnos, sino que nuestro gobierno nos tiene que ayudar
para que podamos desdolarizarnos y que nuestra moneda se fortalezca. Digo, ahorita México es un tema aparte, pero, o sea, puedo como que comparar el hecho de lo que le pasó a Venezuela y cómo ha llegado y hasta dónde ha llegado, porque no les queda otra opción más que ellos mismos ayudarse, ¿no? Pues, o sea, la canasta básica que todos conocemos que podría entrar el huevo, la leche, el pan, o sea, cosas como muy básicas, están inflándose demasiado. Y entonces ahorita todavía nosotros no nos dolarizamos por completo, pero para eso, para ese camino vamos. ¿Tú qué opinas acerca de eso de que, suponiendo que tú vivieras en Venezuela y tú ganaras $10 al mes, un supuesto, ¿no? O sea, yo no sé exactamente cuánto ganen, ni las profesiones, ¿no? Que ganen esa cantidad. Pero ahora, suponiendo que el huevo estuviera en, no sé, $3, ¿no? O sea, con $10 y tener que comprar huevo con $3, pues obviamente no te va a alcanzar. ¿Qué vas a hacer? Vas a recurrir, obviamente, a poder cambiar servicios con alguien más o cambiar hacer algún tipo de cambio para evitar tener que gastar en eso, porque pues al final de todas formas no te alcanza. O sea, ¿tú qué opinas acerca de eso? Bueno, allá lo que han hecho para precisamente no verse afectados tanto por ese problema, porque sí, tienes razón, la canasta básica pues supera, el costo de una canasta básica supera los sueldos. Pero allá lo que se ha venido haciendo desde los tiempos del comandante Chávez fue la implementación de las grandes misiones, programas sociales que iban enfocados justamente a eso, a hacer un subsidio, una ayuda para que ellos tuvieran la oportunidad tanto de tener buena alimentación, tanto de terminar la escuela, la universidad y demás. Sí. La Gran Misión Sucre, por ejemplo, lo que apostaba era por una educación universitaria. Ellos lo que hacían era tomar una escuela o tomar su educación universitaria en el lugar donde hubiera la posibilidad o las condiciones lo dieran. Claro. En el cuartel, en la aldea, en la casa, en el ayuntamiento y asimismo con la soberanía alimentaria. Ellos, te digo, tienen la capacidad de producir para que no falte, pero no tienen la capacidad de producir para exportar, porque entonces eso sí los dejaría sin su reserva. Pero mientras Estados Unidos no limita al país o no quita las sanciones, no se va a ver ese incremento en la economía, aunque podría. Venezuela es un detonante. O sea, Venezuela en su tiempo fue el país más rico de Latinoamérica. Sí, de hecho. Después lo superó Argentina y ahora Argentina pues también está por los suelos. Pero a esto voy con el tema de las sanciones. Pareciera que es una narrativa, un discurso bastante expiatorio o demás, pero es que incluso la forma en la que las impusieron pues da a notar que a Estados Unidos no le interesa que Venezuela sea un país que pueda desarrollarse. Bueno, es que a Estados Unidos no debería de importarle porque no es un país. Exacto. A quien le debería de importar es a quien está gobernando ese país. Entonces, ¿por qué no está haciendo nada? No, de que se está haciendo, se está haciendo. ¿Y qué se está haciendo? Se está haciendo, por ejemplo, ahora con el programa de Nicolás Maduro de las 7 transformaciones, que es volver a activar las grandes misiones, volverles a dar, como le dice, nutriente. Y las grandes misiones están abarcando todo el país. ¿Y qué son las grandes misiones? Es lo que te explicaba, con un poco la misión Sucre, que es llevar la universidad a todos. En su tiempo Chávez decía que no se quede nadie sin terminar la primaria, la secundaria y el bachillerato. Pero es que la educación debería ser gratuita y laica para todos, no solamente allá. Eso no se supone que sea un beneficio del comunismo o del socialismo. Es un derecho humano. Eso no es ningún logro. Eso es un derecho humano. Precisamente ellos lo han tenido a bien llevarlo a todos los rincones más alejados del país, algo que por ejemplo durante la dictadura de Marcos Jiménez Pérez, una dictadura terrible, pues no ocurría. Al Estado tampoco le interesaba. Pero una dictadura, un comunismo y un socialismo no son lo mismo. O sea, en los medios de comunicación no se dice que exista una dictadura. En realidad no es como se refleja. Una dictadura la podríamos decir en Corea del Norte. Eso sí es una dictadura y eso es totalmente distinto. Incluso ellos ni siquiera redes sociales tienen, no tienen internet, no tienen manera de comunicarse básicamente con el mundo. Que ahora vamos a comparar otra vez, caemos en la comparativa, desgraciadamente, con la nueva ley que aprobaron en Puebla de la ley de los medios de comunicación. Entonces, nos limitan, poco a poco nos van aplastando, ¿no? O sea, un socialismo, un comunismo, aunque se escuche feo, no va a pasar de un día para otro. A Venezuela no le pasó esto de un día para otro. A México no le va a pasar de un día para otro. Eso va a ser poco a poco. Mientras la gente está distraída en otras cosas, los políticos
desgraciadamente lo que hacen es aprovecharse de esa distracción y aprobar leyes como esa, como la ley censura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como ciudadanos para no terminar como Venezuela? Que al final digo, no es que esté mal que ellos ayuden entre ellos, pero es que en realidad no les queda de otra. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar. En Venezuela está bien, se ayudan, pero es porque no les queda otra opción, ¿sabes? O si te pones a analizar profundamente, la gente lo empezó a hacer porque no les quedaba otra opción, en realidad. No porque el gobierno dijera, hagan esto, intercambien servicios, ayúdense entre ustedes. En realidad él no fue y dijo que hicieran eso. La gente no les quedaba de otra. ¿Por qué? Pues porque entre menos dinero tenían, no les quedaba otra opción más que entre ellos ayudarse, ¿sabes? Yo creo que es eso lo que ocurre en realidad. En el tema de organización social, la verdad es que allá la gente es la primera que apuesta por su sistema de gobierno. Ujú. En su tiempo, 2010, me parece, Hugo Chávez, cuando empezaba a darle más fuerza a las comunas, decía que el socialismo no se iba a decretar desde la presidencia. O sea, él sí llegó con ideas socialistas para su proyecto de gobierno, pero que él no iba a decir de la noche a la mañana por un decreto presidencial que ya Venezuela era socialista, que el socialismo iba a nacer desde la base. Y la gente ha tenido a bien conservar esa narrativa, porque la gente es la primera que se organiza y sale a pintar bardas de Chávez, sale a pintar bardas de Nicolás Maduro, sale a pintar bardas de solidaridad con Palestina, sale a pintar bardas de los grandes de Latinoamérica como Salvador Allende, como Luis Cabañas. Entonces, la verdad es que allá sorprende mucho que no sea una imposición gubernamental el socialismo, sino que el socialismo sea algo que la gente de verdad tiene, sabe qué significa y que quiere conservar y que quiere llevar hasta el límite. ¿Y quién te dijo eso? La propia gente, platicando con ella, ellos nos decían, aquí han venido reporteros, aquí han venido supuestas ONGs a querer decirnos, oigan, desmientan y digan que viven en una dictadura, y nosotros decimos no. Pues es que no viven en una dictadura, viven en un socialismo. No sé qué es peor, si la dictadura o el socialismo. Que no es lo mismo en realidad. Incluso podemos hablar de dictadura blanda, pero no, en Venezuela nunca ha habido un brote de dictadura. La dictadura fue la que se acabó cuando llegó Chávez. Pero la misma gente, nosotros tuvimos la experiencia en la escuela de subir a una comuna, bueno, porque la comuna es enorme, muchas comunas, hay 5.400 y tantas comunas en Venezuela. Y tuvimos a bien subir a lo más alto de una de ellas, me parece que era Alejandrina Quintana. Y una señora de avanzada edad nos acercó y nos preguntó, oigan, ¿ustedes son extranjeros? Y dijimos, sí, venimos de México, Argentina, Colombia. Y ella se echó a llorar. Se echó a llorar porque ella dijo, ustedes tienen una gran misión cuando regresen a sus países. Desmentir que aquí vivimos mal, que aquí nos morimos de hambre, que aquí somos analfabetos, que aquí estamos en contra del presidente Maduro. Que quienes están en contra son pocos de oposición que están pagados por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos. ¿Y como quiénes? O sea, la señora te dijo a alguien en específico. Eso es de dominio público, en realidad. María Corina Machado ha sido agente de Estados Unidos desde que Chávez era presidente. Y María Corina Machado es un agente de Estados Unidos, con toda su estructura. Y que la oposición tan pálida como todas las oposiciones de derecha, pues ya se ha venido dividiendo. Ahora María Corina Machado, por querer ser ella quien abanderara la oposición a candidata presidencial, pues no pudo. Y fue este otro sátrapa que apareció, que no recuerdo su nombre, quien abanderó la oposición y que no logró nada. Porque en realidad la gente no pretende abandonar su proyecto. Bueno, esto te lo dijo una persona mayor de edad. Muchas personas. Ok, ¿te lo dijo algún joven con el que tú hubieses tenido interacción? Alguna persona, pues jóvenes como nosotros, que entre los 20 y 30, que estén o sea, en una edad productiva, ¿no? Sí. Con ellos tuviste la oportunidad de platicar, ¿cómo fue? Cuéntame. Tuvimos la oportunidad que nos dices, 200 jóvenes nos dijeron que estaban firmes hasta la muerte con el proyecto de Chávez, porque la escuela lo que hace es reunir a jóvenes de todos los lugares de Venezuela, de todos los estados, Táchira, La Guaira, Miranda. Entonces tuvimos la oportunidad de convivir con 2 cortes, cada una de 100 estudiantes. Al final, con 200 estudiantes, teníamos una vida normal, no nos limitaban a hablar con ellos, hacíamos vida con ellos. Y ellos nos dijeron, yo desde mi municipio, desde mi comuna, desde mi estado, estamos firmes con el proyecto de Chávez. Y teníamos una canción incluso en la escuela que era
una consigna antiimperialista. Y en ningún momento ninguno llegó con ideas de derecha o que nos dijera que estaba obligado a estar ahí. Porque incluso hay muchos jóvenes que se pelean por quién va a ir primero a la escuela. Porque la escuela lo que hace es, ya hubo un proceso anteriormente de formación izquierdista en su comuna o en su comunidad, y ahora vamos a culminarlo en la Escuela Internacional de Liderazgo. Y ellos se pelean por ver quién va a ir primero. Oye, me parece muy padre. Oye, pero ¿sabes qué? Igual tengo un poquito de duda. Cuando ustedes estuvieron como que en su tour y que los llevaban de aquí para allá, ¿siempre estaban acompañados o los dejaban ir solos? Teníamos acompañamiento de monitores, pero ¿Qué son los monitores? Los monitores no eran militares. Los monitores eran los alumnos de la primera corte que tuvo la escuela. Alumnos destacados tanto por su compromiso con la formación chavista bolivariana como por su responsabilidad. Entonces nuestros monitores eran compañeros de 25, 26 años. Ellos nos acompañaban y lo único que hacían era darnos las instrucciones a dónde deberían ir. La guía para que no vean la desgracia de la gente. La guía de cómo movernos con Caracas. Porque sí visitamos lugares emblemáticos, visitamos comunas, visitamos tanto, sí, los focos que las comunas que aún están surgiendo, que aún tienen problemas, aún ha habido focos de violencia, claro que los visitamos, claro que los... Violencia hay en todos lados. Exactamente, violencia en todos lados. Tanto visitamos las comunas nacientes, tanto visitamos los lugares donde suele ir la oposición a divertirse, pero en ningún momento nosotros vimos brotes de hambruna. Bueno, pues obviamente los iban a llevar a lugares donde no vieran la desgracia de la gente, o sea, porque por eso también están asignados para que los estuvieran cuidando o en realidad vigilándolos, ¿no? De que vamos para acá, vamos para allá, porque todo el tiempo estuvieron guiados, ustedes no iban a donde ustedes quisieran, ¿o sí? Hubo momentos en los que sí ya podíamos ser libres, pero con cierto perimetraje, y no porque nos fuéramos a ir o fuéramos a ver cosas que no querían que viéramos. Bueno, no sabes. Sino por no perdernos. No, ¿quién sabe? No, porque incluso muchos de los compañeros nacionales nos hacían fotos de sus comunidades y más, decían, no, pues yo también tengo problemas, aquí también hay problemas, falta que llegue el apoyo, pero ninguno en verdad nos quiso hablar mal de su proyecto, porque ellos saben que es algo perfectible. Pero ellos estamos convencidos de que el proyecto de la comuna, como bien se ha dicho, es un proyecto a 100 años. O sea, este es un proyecto a 100 años. O sea, una dictadura a 100 años. No, porque mientras la gente no lo considere así y mientras... Porque la gente está... o sea, ¿cómo mantienes a una sociedad en acuerdo con el gobierno? Pues la mantienes ignorante de lo que realmente pasa. O sea, muy probablemente... hay muchas personas que no saben lo que pasa tras bambalinas, porque ¿por qué el gobierno sí tiene dinero para financiar a extranjeros y no tiene dinero para desdolarizar pues su gobierno, ¿no? O ¿por qué no tiene dinero para que el petróleo que ellos producen, que es mucho, porque Venezuela es el país con más petróleo en todo el mundo? Bueno, uno de los países con más petróleo en todo el mundo y sigue produciendo, o sea, no es que esté parada su refinería ni nada por el estilo, eso significa que sigue existiendo producción de dinero. Y entonces, ¿a dónde se va todo ese dinero? No creo que se vaya todo a las supuestas sanciones, porque digo, sí existen sanciones, pero, o sea, haciendo cuentas, si el petróleo es uno de los principales fuentes de ingresos del gobierno, ¿por qué la gente sigue, pues, en la miseria, no? Pues definamos lo que es miseria, porque ahí la verdad lo que menos vimos fue miseria. ¿A poco viste gente con casas de lujo y coches y eso? Pues no lujos. Ahí tienes tu no respuesta. Lujos, no viven en una miseria. Ahí tienes la respuesta. El no tener un auto deportivo, el no tener el mejor penthouse, pues vivir en miseria. Pero eso significa que entonces la gente no tiene esa oportunidad ni siquiera para poder adquirir algo que sea dignificativo para él. Los lujos no son dignificativos. Entonces, ¿qué son? Sinceramente. Los lujos son lo que son lujos. Ajá. Una vivienda decorosa. O sea, que solamente viven en las necesidades básicas y a veces, no siempre. No. Sí están avanzando y claro que sería lo óptimo que todos pudieran disfrutar de un modo de vida, sí, decoroso.
Pero tampoco tenemos que tragarnos esta visión de lo que es vivir bien, que más que nada es una visión romantizada, occidental, que nos ha enseñado Hollywood durante muchos años. Pero ellos han tenido la oportunidad, claro, de poder seguir avanzando, de mejorar sus comunas, mejorar sus casas, mejorar sus condiciones de vida, poder hacer, sí, uno que otro lujo, ir a algún lado, viajar. Pero es un proceso que va a llevar mucho tiempo mientras las sanciones sean impuestas. Mientras también el gobierno no haga nada al respecto, porque no toda la culpa la tiene un país. ¿Cómo puede un país solamente controlar a otro país completo? ¿Por qué no se pueden ellos liberar? A ver, o sea, ¿cuál es tu conclusión del por qué Venezuela no se puede liberar de Estados Unidos? Porque Estados Unidos, al ser la primera potencia mundial, ha demostrado durante muchos años que quiere seguir manteniendo su papel de policía del mundo. Y a estas alturas de la globalización es muy difícil poder combatir algo a Estados Unidos. Ya lo logró Vietnam una vez. Vietnam le dio la batalla a Estados Unidos, los logró sacar hasta ser independientes y consolidarse como una república socialista. Corea del Norte lo logró, China lo logró. Entonces, pero ¿por qué si estos países que tú me comentas, por qué siguen siendo países que tienen una moneda tan devaluada? O sea, ¿por qué a pesar de que se liberaron de Estados Unidos, por qué su moneda sigue siendo tan débil? Bueno, la moneda china no es débil, de hecho, China está a punto de convertirse en la primera potencia. No, sí, China va muy bien, o sea, no vamos a cuestionar el hecho de que China no es un país muy fuerte actualmente, pero su moneda, sí, bueno, como estamos dolarizados en el mundo, si la moneda de China la comparamos con el dólar, pues te vas a dar cuenta que ellos cuentan en millones de wones, ¿no? Sí. Y entonces lo comparas con el dólar, que vuelvo a lo mismo, estamos dolarizados, pues no es nada, ¿no? E incluso comparándola con la moneda de México, la moneda de México, que ya está bastante devaluada e inflada, sigue teniendo más valor que la moneda de China. Por eso todos los chinos están aquí metidos en México. Pues, habría que ver las cifras porque no creo que sea el caso. Pero ¿tienes otros números? Para eso... ¿Tienes otros números? Para eso se ha venido integrando un nuevo polo que haga de contrapeso, que son los BRICS. Ajá, exacto, sí. Los BRICS apuestan por eso, por desdolarizar al mundo. Sí. Y lo seguimos viendo. A Estados Unidos no le conviene que existan los BRICS. No, por eso está ahorita poniendo sanciones fuertemente. A todos los países que integraron, que han incluso coqueteado con los BRICS. Sí, de hecho, actualmente, perdón que te interrumpa, México está en miras de unirse a BRICS. Y actualmente existe una sanción que se va a imponer, si no estoy mal, el 1 de agosto de este año, del 30% a México. Está en vías. Con buena negociación se va a... Vemos. Sí. Pero, o sea, vemos porque lo mismo dijimos con la sanción que le pusieron apenas el impuesto que le pusieron al metal, a las importaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues siguen queriendo, ¿cómo se le dice? Debilitar tanto la moneda como el mercado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ellos dijeron, vemos, a lo mejor y podemos negociar con Estados Unidos y que no sé qué, al final de todas formas Estados Unidos le valió y puso las sanciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, a lo mejor no nos va a quedar de otra más que desdolarizarnos, cosa que se ve casi imposible para México porque lo tenemos de vecino, sí, ¿no? Entonces, aparte de que somos un país que inevitablemente se ha convertido en un país consumista porque lo tenemos al país más consumista del mundo al lado. Sí, claro, y Estados Unidos, siguiendo ese tenor, pues va a seguir defendiendo sus intereses nacionales hasta que el propio país ya no pueda más. Claro. Y yo he visto que sí está en vías, como todo imperio, como todo gran imperio demostrado en la historia, de caer. No dudo que falten muchas décadas para que Estados Unidos llegue a ese tope, porque ya está llegando al tope, pero con cada decreto presidencial han ido aumentando el tope de deuda, han ido aumentando mucho sí, de lo que puede abastecer o aguantar Estados Unidos. Pero mientras no llegue ese momento, hay que seguir reforzando esos bloques que hacen el contrapeso a esa hegemonía que mantiene Estados Unidos. Y yo vuelvo al tema de Venezuela en tenor de que no, al igual que Cuba, no va a permitir que sean países que sigan desarrollando su modelo socialista
Incluso podríamos, en mi caso, llegar a hacer la suposición imaginaria, que sí, el socialismo es muy mal, los está matando de hambre. Supongamos que sí. Pues no hay que decir supongamos porque es una realidad cruda para Cuba. Bueno, o sea, realmente. Bueno, es una suposición. Yo lo tendré como suposición. Ajá. A Estados Unidos no le va a interesar meterse a esos países para ayudar a la población. En un primer momento tal vez se verá así, pero después va a aprovechar quedarse ahí y quedarse con los recursos de sus países. Pues es lo que está queriendo hacer. Es lo que está queriendo hacer igual con México. O sea, ya volviendo como que mezclando un poco el tema, que tiene algo que ver, pero sí son temas un poquito distintos. La gentrificación, la crisis de gentrificación que tenemos en México, sin regulaciones, sin límites para los extranjeros, sin una ley que nos proteja a nosotros como mexicanos para que exista un tope, ¿no? Para ellos una restricción, así como nosotros tenemos restricciones, si estamos en Estados Unidos tenemos una restricción, varias. Entonces, para toda Latinoamérica, casi cualquier país que entre para Estados Unidos hay restricciones. ¿Por qué México no ha podido poner esas restricciones y esos topes a los extranjeros? No nada más a los estadounidenses, a cualquier extranjero de cualquier parte del mundo que venga a querer habitar y aprovecharse de que la moneda está débil, está inflada y ellos pueden con su moneda comprar más con menos. Sí, esa es también una conquista silenciosa. Exacto. De hecho, yo veo muy mal que el Congreso de Puebla haya entrado ya en sesiones y no haya hecho ninguna propuesta. Ningún grupo parlamentario se quiera un punto de acuerdo para prevenirse cuando llegue el momento de admitir que aquí en Puebla sí hay gentrificación y ya inició. Sí, ya. Que está en Cholula, que están en el centro histórico, que están en Girópolis. Sí, en los lugares que seguimos llegando. Los puntos. Entonces a mí me parece que es un foco de alarma. Tenemos que está a puntito. Pues somos vecinos de Ciudad de México. Claro. Entonces sí hay que atender esos temas, pero desde ahí lo vamos viendo. Poco a poco se va desenmascarando el papel que tiene Estados Unidos como el gran imperio que pretende meterse en todas las partes que le favorezcan. Sí, claro. Tanto intereses gubernamentales como intereses ciudadanos. Porque sí, es cierto que ellos se aprovechan de una moneda fuerte, se aprovechan de sus condiciones y vienen aquí y desplazan poco a poco a la población. Sí, ya de por sí, y ya nos decimos un poquito más del tema, pero si ya de por sí el gobierno ve con malos ojos, porque esto es cierto, y lo digo con toda responsabilidad, que exista autonomía indígena, o por ejemplo, que el cártel de Jalisco Nueva Generación esté tan metido en Chiapas y que haya despojado al ejército zapatista y a la Acción Nacional de sus territorios liberados, y que la Guardia Nacional, incluso en complicidad con el cártel Jalisco, no haya podido defenderlos. Pues sí, porque no es que no puedan. No, o por ejemplo, la comunidad otomí siga con la instalación del INPI en Ciudad de México tomada, y que desde la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno no haya podido resolver el tema de vivienda de la comunidad otomí. Que ellos poco a poco empiecen a desplazar también a las comunidades indígenas, pues tampoco les va a importar mucho que los estadounidenses vengan y empiecen a desplazar al ciudadano del común. No, pues en Chiapas hay un chingo de gentrificación, pero mucha. Sí, entonces es algo que tiene que empezar a tomarse con seriedad, que ya se viene la segunda marcha contra la gentrificación, que tuvo bastantes participación ciudadana, fue bastante polarizadora, sí, cuestión de quién estaba de acuerdo y quién no estaba de acuerdo, y que hubo incluso brotes de violencia, pero es parte incluso del estallido social. Pero sí, yo sigo lo mismo, tener claridad que aquí el principal problema es Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo real? ¿No? Las sanciones podrán sonar ya algo como un discurso incluso ya mareador. Sí, pero es cierto. Sí, son ciertos. El declarar a Venezuela, seguimos al tema de Venezuela, como lo dijo Obama, que eso sí fue algo preocupante, que es una amenaza inusual a los intereses de Estados Unidos. O sea, ya ni siquiera lo tomaba como una amenaza a la unidad, una amenaza a sus propios intereses. Claro, pues es que solamente vuelvo a lo mismo lo que hace rato comentaba. O sea, Estados Unidos no es como que vaya a ver por los intereses de otro país y no debería de hacerlo tampoco, porque pues al final de quien se va a interesar es de él mismo, ¿no? Que es lo que nosotros como mexicanos deberíamos de empezar a ver, a comenzar a preocuparnos por nosotros mismos, por nuestro país y no por un país que pues no le interesan nuestros intereses, ¿no? O sea, incluso lo vimos desde el siglo pasado, cuando se implementa el Plan Cóndor, que aquí en México se vivió teniendo expresidentes priistas que fueron agentes de la CIA, que mandaron a matar a los grandes líderes
revolucionarios de izquierda. A Rubén Jaramillo, el último zapatista, con su lucha ferroviaria, que persiguieron a Lucio Cabañas hasta lograr asesinarlo, que persiguieron a Genaro Vázquez, que persiguieron a Valentín Campa, que persiguieron a las compañeras como Denis Prieto Stock, que eran parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, que incluso trataron de sofocar al EZLN, o sea, lo vemos de todas partes. En Nicaragua, por ejemplo, cuando la revolución sandinista comienza a triunfar, lo que hace Estados Unidos es financiar a los contras y usar a Nicaragua como un punto donde cocaína entraba a Estados Unidos y la distribuían en barrios donde la población era afroamericana. Bueno, afro. Sí, si nos ponemos, perdón que te interrumpa, si nos ponemos a hablar ya de cosas como esas, de que si las drogas, que si la cocaína, que no sé qué, o sea, ya nosotros tenemos una crisis, o sea, ya el mundo tiene una crisis con las drogas, o sea, pero lamentablemente es lo que más dinero ha dejado a todo el mundo. O sea, ¿y por qué sigue siendo rentable? Porque los gobiernos se siguen beneficiando de este tipo de cosas, hablemos pues de esto, de las drogas, se siguen beneficiando porque al final es una fuente de producción y de ingreso para ellos. Aunque no lo querramos ver y aunque ellos digan que luchan contra las drogas, es una mentira brutal, y que la gente se siga creyendo que ellos van a seguir combatiendo las drogas, en realidad no es cierto, porque eso es una fuente de ingreso para ellos. Digo, no hay que entrar como que tanto en esa polémica, pero pues es una realidad cruda que no, que pues por ejemplo los colombianos ya están como que ya, marcados, ¿no? Pero no solo Colombia, o sea, muchos países latinoamericanos han entrado o han tenido que se han visto, ¿cómo se le podría decir? Se han visto como obligados, vamos a decirlo así, a encontrar el camino fácil para tener una fuente de ingreso fácil. Pero no, esto no viene de la raíz de que si las drogas son el problema. En realidad el problema es el gobierno que no ayuda a su gente. Y entonces su gente, ¿qué hace? Pues busca un camino fácil. Pero de todas formas, el dinero que produce, que hace que circule dentro del país, pues que se mueva la economía, pues son las drogas, ¿no? Lamentablemente. Pero pues si no la combatimos, vamos a seguir como que en un círculo vicioso, que si las sanciones, que si las drogas, que si bla, 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 o sea, de ahí la gentrificación, que si el dólar, o sea, son muchos problemas que no se han atacado de raíz y seguimos como que un círculo, ¿no? Una vuelta, y nunca le encontramos una solución, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, y a lo que voy también es empezar a desenmascarar lo terrible que ha sido Estados Unidos hace mucho tiempo, que empezó hace mucho tiempo. Yo pongo ese ejemplo porque pues ellos aprovecharon de que la revolución sandinista era una revolución de corte socialista. Financiar a los contras, a la contraguerrilla, lo aprovecharon para tener ese tema de la cocaína controlada. Pero también nos vamos al tema, por ejemplo, de las casas de cartón. Cuando había dictadura, cuando financiaban también dictaduras en toda Centroamérica, en Honduras y demás. Es una canción muy bonita, la primera que habla de eso, muy bonita, muy triste. Pero poco a poco los gobiernos de América Latina han sabido anteponerse a eso. Por ejemplo, Nicolás Maduro convocó a la Internacional Antifascista, que ya hay una Internacional Antifascista capítulo México, capítulo Puebla, y poco a poco se ha ido integrando esa gran organización con sede en Caracas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a un gran congreso en solidaridad con Palestina los días 15 y 16 de este mes, no me equivoco. Entonces, poco a poco se va viendo la conformación de un bloque que haga una contra a esa hegemonía de Estados Unidos. Sí. Y ya retomando ese tema de Venezuela, que fue el que nos sacó el día de hoy. Sí, que nos sacó, ¿no? El día de hoy. Sí. Sí, yo entiendo que los medios se han encargado mucho de hacer esa propaganda negra, que hambruna, que analfabetismo, pero también nos podemos saber del otro lado lo que ellos piensan, porque es muy fácil hablarlo desde este lado, y yo también lo decía. Yo tenía un problema porque yo me dejaba guiar con los comunicados que tenía el Partido Comunista de Venezuela, que decían que ellos estaban en contra del presidente Nicolás Maduro y que tenían cooptada la boleta electoral. Pero cuando fui ya me di cuenta que la oposición logró meterse al Partido Comunista de Venezuela y dividieron al partido en dos. Es lo mismo que está pasando en México. Los que eran originales del partido, literalmente, que estuvieron con Chávez, claro, y que siguen con Chávez, con lo que lograron tomar de la estructura y hacerla opositora. Pero la verdad es que ellos no viven
a mi consideración de lo que vimos, ellos son los más convencidos de su sistema de gobierno, de su ideología, y no les cooptan la educación. Ellos apuestan porque todos tengan carrera universitaria. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Y por qué? O sea, digo, yo siento, para mí dentro de la lógica, es de que si no existe una oposición, en realidad entonces no es una democracia. Debe de haber siempre una oposición, la cual haga que exista un equilibrio, porque si no existe una oposición, entonces ya no es una democracia, no hay libertad de expresión, entonces es un autoritarismo, ¿no? Y es lo que después del autoritarismo, pues viene la dictadura. Yo creo que está bien, yo creo que para mí está bien que existe siempre una oposición, y es la manera más sana, yo creo, que de hacer política. Pero bueno, para cerrar el tema, y cerrar el tema de Venezuela y todo, y en general de todo lo que hablamos, sí tengo una pregunta, no exactamente de esto, sino como que algo que sí me trae aquí desde hace días también, un poquito inquieta. ¿Tú qué opinas acerca de esta ley que se impuso? Porque se impuso, ni siquiera hubo una consulta ciudadana en Puebla de la ley censura. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Bueno, el tema más polémico que hemos visto en estos últimos días. Puntos a favor, puntos en contra de mucha gente. Yo la verdad estoy en contra abiertamente de esa ley. Claro. Porque no se supo manejar. Y porque al final se vio como un berrinche del gobernador. No digas la palabra gobernador, capaz te vas a la cárcel. Así como ese berrinche del encarado de árboles. Sí. Ha venido mostrándose como una figura autoritaria, represiva. Claro. Que mandó a la policía a vigilar a los compañeros que se manifestaron en Xostla por el tema del agua. Wow. Que ha mandado gente, incluso desde que estaba en campaña, a vigilar a los compañeros que conforman el CNI del STLN. No lo difames. Aquí en Puebla hay base de apoyo zapatista. Que está en Juan Cebonilla. Y ahí integran, por ejemplo, las compañías del río Metlapanapa, que las han mandado a vigilar, a ver qué hacen. Los compañeros del BREP, del FADEP, en la UAP, amigos míos, también han venido sufriendo desde temas, desde el morenovallismo han venido sufriendo. Pero también han venido presentando que los han venido vigilando. Porque se han levantado todas estas organizaciones de izquierda en contra de la ley, pero en contra también del gobierno actual. Sí. Porque sí se nota mucho ese camino al autoritarismo, ese camino de la represión. Claro. Incluso fundadores de Morena, que se denominan que son de izquierda pura, de base, que han dicho que Armenta tiene toda la escuela de Mario Marín y del priismo más clásico. Claro. Y se ha denunciado que el partido está tomado aquí en Puebla y en muchas partes del país. Sí, claro. Entonces, personalmente yo sí no viví en la implementación de esa ley. Y eso de hacer foros ciudadanos cuando ya se había aprobado. Ya existía. Que se aprobó el Fast Track. Claro. Pues no tiene mucho caso. Sí. Pero a mí lo que me preocupa, y también lo digo con mucha responsabilidad, es que hubo un foro en el Congreso, hace 2 semanas me parece, con jóvenes. Pero lo que sorprende fue que fueron jóvenes afín Armenta. Afines a él. Afines a Armenta. Entonces fueron y empezaron a alzar la voz, una oratoria muy buena. Pero más allá de dar puntos a favor y en contra de la ley y de generar una contrapropuesta, pues fue simplemente el tema de lavar la imagen de Armenta. Y a mí eso es lo que me preocupa bastante. Sí, que exista como que ya no exista una oposición, no exista una libertad de expresión propia, ¿no? Entre los jóvenes, sino que se vean como ya manipulados a un diálogo que se tiene que decir. Sí, ¿no? La estructura de Armenta en cuestión juvenil es enorme, muy grande, y de eso hizo alarde en campaña. Todos los jóvenes armentistas que hoy también ocupan puestos de poder, que digo, qué bueno. Pero el tema empieza cuando dejas tus ideas atrás o tu propio criterio para mantenerte afín a una figura, y que incluso cuando tú sepas que hay algo malo, pues no te atrevas a decir. Pues volteas, ¿no? Volteas para otro lado y dices, bueno, según la ley censural no debo de estar en contra de este güey. Exactamente. Entonces. Pero bueno, ya, perdón que te corte tu de que estamos ya acá, de que nos inspiramos mucho,
Pero sí, bueno, en conclusión, estamos en contra de esta ley Sí. y estás a favor de cómo se lleva actualmente el gobierno en Venezuela y que ahorita la conclusión es Estados Unidos es el cáncer del mundo. Sí. Mira, mejor de lo que estaba conmigo. Pues muchas gracias, Samuel, por venir y es un gusto. Ojalá te podamos tener después acá también para alguna otra entrevista, alguna otra plática. Y pues de parte del equipo de otrositio.mx, nos vemos en la próxima.